Tenemos el comentario de Ana, una seguidora habitual de Sin Cita Previa, que dice así: Hola chicos, me encantó el episodio sobre los niños que se sientan en W. Mi hijo se sienta de esta manera y me preocupaba si podía afectarle a largo plazo. Gracias a vosotros ahora entiendo que en niños sanos no es un problema y que si se sienta así es porque puede. Pues gracias a ti, Ana, nos alegra saber que el episodio te ha resultado útil. Como siempre, nuestro objetivo es ofrecer información clara y basada en la evidencia para ayudaros en la crianza de vuestros peques. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas, donde hablamos sobre salud infantil de manera clara, amena y con rigor científico. Yo soy Elena Blanco y como siempre me acompaña mi compañero de micro y también pediatra Gonzalo Ñoro. Hola Elena, pues sí, aquí estamos una semana más, pero hoy quiero comentarte algo. Llevo unas noches sin pegar ojo. Uy, ¿pero qué ha pasado? ¿Otra vez la alergia o esta vez son los virus del cole? Nada de eso. El problema es que uno de nuestros hijos no ha parado de rechinar los dientes mientras dormía. Y claro, imagínate el crujido constante en mitad de la noche que me tiene en vela. ¿No te has dado cuenta? ¿Qué va? Si es que ya sabes que yo duermo... que no me entero de nada, vamos. Pero vamos, que eso que me cuentas me parece un bruxismo en toda regla y no eres el único padre preocupado por eso. Es algo bastante frecuente en niños, aunque muchas veces no sabemos si es normal o si deberíamos hacer algo. Pues precisamente hoy vamos a hablar de eso, del bruxismo en la infancia, cuándo hay que preocuparse y qué podemos hacer. Bueno, Gonzalo, déjame que te haga esta pregunta que a mí siempre me gusta hacer al principio de los episodios. ¿Y es que el bruxismo en la infancia requiere de tratamiento? Pues a diferencia de lo que pasa en adultos, en la mayoría de los casos el bruxismo infantil no necesita tratamiento, ya que suele ser algo transitorio que no requiere intervención, sobre todo si el niño no ha cambiado todavía los dientes de leche. Sin embargo, si hay dolor o un desgaste importante de las piezas dentales, del esmalte de los dientes, entonces sí conviene, en algunas ocasiones, hacer algún tipo de tratamiento. Bueno, Gonzalo, pues vamos a empezar este tema tan interesante que, bueno, a mí me lo preguntan muchas veces en la consulta. Es que mira, el niño rechina los dientes y, bueno, ¿qué es eso de rechinar o el nombre técnico que se llama bruxismo? Sí, hemos dicho, yo creo en la introducción lo de bruxismo y no, pues eso, es el rechinar de dientes que aparentemente es involuntario y que hace ese ruido característico. Pero es un ruido que no es como cuando tiritamos, ¿no? Que también nos castañan los dientes, clac, 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 sino que es más como un crack, crack. O sea, que es como con fuerza unas piezas dentales contra otras, ¿no? Como la arcada dental apretando una contra otra. Claro, es verdad que es un ruidito que genera cierta malestar, ¿no? A veces incluso para se puede... Para el que lo oye, ¿no? Sí, el que duerme, como ocurre durante la noche, además ocurre es típico durante el sueño, ya hablaremos qué es ese rechinar durante el día, que es un poquito distinto. Pues a veces incluso están los niños durmiendo en otra habitación y pueden llegar a despertar a los padres. Y es que fíjate que es una cosa que es bastante frecuente y que puede afectar hasta al 20 o 30% de los niños. Esto es, pues casi uno de cada 4 niños van a tener este bruxismo y es más típico en la primera infancia, entre los 3 y los 10 años y sobre todo en niños que son a lo mejor un poquito más nerviosos o que tienen temporadas que están un poquito más inquietos y bueno, también es muy característico que llega un momento que con este crecimiento pues empiezan a mejorar. Es verdad que más allá de los 6 años puede aparecer, pero es más típico por debajo de esta edad. Sí, fíjate, cuando dices lo de que genera malestar, yo creo que es porque es que es un sonido que es que parece que al niño se va a romper los dientes, o sea, es como está apretando ahí, crack, crack, crack. Pero bueno, como ahora veremos... De hecho, desgasta un poquillo. Sí, de hecho, eso ahora lo veremos. Pero en la mayoría de los niños, luego ahora ahondaremos un poco más, la verdad es que se acaba solucionando. Dices lo de los niños un poco más nerviosos, pero sí que es verdad que todavía no se conoce una causa clara de por qué se produce el bruxismo en la infancia, ¿no? Se cree que hay múltiples factores implicados, hay factores genéticos, suele haber antecedentes, ¿no? En otros hermanos o en algún familiar. O los padres incluso, ¿no? En los padres, sí, en algún familiar. Lo que tú dices, factores emocionales, niños que estén... Claro, decir estrés en los niños parece como que es el estrés de los adultos, ¿no? Pues niños que a lo mejor no han gastado toda la energía a lo largo del día, que ha habido cambios en las rutinas que no les han sentado bien, bueno, pues al inicio del colegio o cuando está acabando el trimestre y están como un poco más cansados de lo habitual o episodios de ansiedad. Lo digo porque estamos hablando de niños pequeños, no de adolescentes que a lo mejor ese estrés o esa ansiedad la pueden manifestar de otra manera. Y luego también pues tensión habitual, ¿no? Niños que duermen como con mucha tensión, son niños que
tú les ves dormir, están durmiendo, son tus hijos, vas a ver, están con ese crujido de dientes y les tocas un poco para arroparle y ves que es que están como rígidos, como si estuvieran prácticamente como si fueran una tabla, ¿no? Suele ser más frecuente en esos niños. Y aparte también en niños que tienen parasomnias, ¿no? Que hemos hablado en otros episodios de ellas, ¿no? Pues niños que tienen esos terrores nocturnos o despertares confusionales o incluso los niños sonámbulos. Se ha relacionado con el bruxismo, con este tipo de alteraciones del sueño. Lo que está claro es que no hay solo una causa, sino que son muchas y seguramente es la combinación de estas lo que hace que los niños tengan este bruxismo, que no va a ser durante toda la infancia, pero sí que pueden tener épocas en las que no tienen o épocas en las que durante varios meses a lo mejor lo presentan de forma diaria. Y ya lo he comentado antes un poquito, pero es importante diferenciar entre este bruxismo nocturno, que es típico de niños sanos, que duermen bien, que tienen un descanso en general adecuado, y que es un bruxismo que se detecta normalmente por los padres durante el sueño de los niños. Y luego está el bruxismo diurno, que este es menos habitual porque es el típico que presentan niños que tienen alguna alteración neuromuscular o del sistema nervioso, como por ejemplo es muy típico en los niños con parálisis cerebral infantil o con síndrome de Down, que van a presentar bruxismo a lo largo de todo el día, ¿no? Y este pues el que va a dar lugar evidentemente a mayores problemas, dado que es un bruxismo que se mantiene más a lo largo del día. Y hay una cosa muy importante, ¿no? Que esto a mí, vamos, que me lo decía mi abuela, porque dice, esta noche ha rechinado mucho los dientes que se ha relacionado como con las lombrices, ¿no? Con los oxiuros. De hecho, vienen a la consulta los padres, ¿no? Diciendo, es que castañean mucho los dientes, a ver si van a ser los oxiuros, ¿no? Bueno, es que sale hasta los libros de pediatría que es un mito, o sea, para decir que no se relaciona. Simplemente es probable que estos niños que tienen estos síntomas de picor anal durante la noche porque tienen parásitos, ¿no? Porque tienen estas lombrices, los oxiuros, pues puede ser que estén descansando un poco peor y en ese caso, pues que aparezca el bruxismo que ya lo presentaban previamente, pues eso ya un poco más intenso esos días, pero que sepáis que es un mito y que no se relaciona una cosa con otra, por mucho que nos suene a todos esta historia, pero queríamos dejarlo claro también en este episodio. De hecho, luego lo veremos, para el bruxismo en general, un bruxismo normal, nocturno, de un niño sano, no requiere ninguna prueba complementaria y menos aún un estudio de parásitos, o sea, cuando te lo vienen a contar a la consulta, si no tiene esos otros síntomas como el picor anal o nos han visto las lombrices, no solemos hacer un estudio para intentar diagnosticar algo que seguramente el niño no tiene. Pero claro, el bruxismo estamos diciendo que, pues que es ese castañeo normal de dientes por la noche, pero ¿por qué es importante el bruxismo? ¿Por qué estamos haciendo este episodio al fin y al cabo? ¿No tiene alguna trascendencia que un niño castañee mucho los dientes por la noche? Bueno, en general no va a tener ningún impacto sobre la salud, aunque si es muy frecuente, muy habitual y muy prolongado en el tiempo puede producir cierto desgaste en los dientes. Es verdad que como es más típico de niños pequeños, este desgaste se va a ocurrir sobre todo en los dientes de leche, que de hecho están preparados para este desgaste y puede tener cierta utilidad a la hora de la expansión de la mandíbula, de que los dientes se separen. Pero claro, ¿qué pasa si tenemos tanta tensión muscular a lo largo de tantas horas? Por ejemplo, imagínate un bruxismo que se mantiene un año, ¿no? Pues que esto puede dar lugar a la hipertrofia de los músculos masticatorios y podría dar lugar también a un crecimiento anómalo de la mandíbula, lo que te puede llevar luego a maloclusiones de la mandíbula, o sea, alteraciones del cierre, ¿no? Mandibular. Entonces, bueno, en general no va a requerir nada, pero si produce mucho desgaste dental, por supuesto si el bruxismo es durante el día, si hay dudas de si puede tener algún impacto, por supuesto, esto lo tendrán que valorar los dentistas. Yo os animo a, ya no solo si habéis oído o no castañear a vuestros hijos, porque esto que dice Elena, que los dientes de leche están preparados para el desgaste, que le miréis los dientes, si tenéis niños que todavía no están cambiando los dientes, que los miréis, veréis que como los colmillos, como suelen sobresalir un poco sobre los incisivos, a medida que se acercan a los 6 o 7 años, que es ya cuando en principio están cambiados, veréis que se han quedado prácticamente planos y parecen incisivos, ya no parecen colmillos, así que eso viene a decirnos que sí, que los dientes se desgastan, pero con los dientes de leche no suele pasar absolutamente nada. Ahora vamos con el pediconsejo. Si tu hijo usa chupete, recuerda retirarlo antes de los 2 o 3 años de edad para evitar problemas en la mordida y del desarrollo dental. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa.
Pues ya estamos de vuelta después de este pediconsejo que, aunque no tiene que ver exactamente con el bruxismo, sí que influye el chupete en las alteraciones de la mordida, ¿no? Que es lo que acabábamos diciendo antes. Así que sí que es importante retirándolo a tiempo para que la mordida se vuelva a estabilizar. Los 2 años debía ser una etapa límite, pero bueno, si alguno está usando el chupete más allá de esta edad, pues ya hay que plantearse la retirada, porque todas estas alteraciones pueden persistir después y dar problemas en la mordida, en el crecimiento de los dientes, de la mandíbula y bueno, y todas esas cosas que interesan tener bien de cara a la etapa adulta. Bueno, y volvemos al bruxismo, Elena. Señales de alarma de cuándo hay que preocuparse o consultar porque al niño le castañen los dientes, porque habrá padres que escuchan este episodio súper informados, dicen, mi hijo castaña los dientes, no tengo que hacer absolutamente nada. Bueno, a veces sí, ¿no? ¿Cuáles son esas señales de alarma? Claro, a ver, un castañeteo en una edad normal que ocurre solo algunos días y que el niño está fenomenal, pues no pasa nada, pero ya hemos dicho, ¿no? Un bruxismo que aparece no solo durante la noche, sino durante el día. Evidentemente es más frecuente en los niños que tienen, pues esto hemos dicho, síndrome de Down, parálisis cerebral infantil, pero esos niños habría que valorarlos, pero también cualquier niño que presente este bruxismo, este castañeteo durante el día. También si hay un desgaste dental visible y muy evidente, alteraciones de la mordida, cualquier cosa que nos preocupe en torno a cómo están los dientes, pues también, ¿no? Déjame que, claro, hemos dicho antes del pediconsejo que el desgaste es normal en los dientes de leche, pero claro, también es verdad que si tienes un desgaste de leche, con lo cual en los dientes de leche, con lo cual el esmalte se va a estar como va a ser más fino, se va a limar, hay más riesgo de caries en unos dientes que están más desgastados, con lo cual pues ahí está bien que lo vea el dentista de vez en cuando para valorar que el niño se está lavando bien los dientes y qué tipo de pasta utilizar, este tipo de cosas, ¿no? Luego, una tensión en la mandíbula muy pronunciada pues puede dar lugar a dolor en esta zona o incluso dolores de cabeza de forma frecuente, ¿no? Que nos acordemos cuando un niño pequeño nos va a contar, vienen los padres preocupados a la consulta que tienen dolor en la cabeza, pues acordarnos de esto que puede ser importante en la historia clínica. A veces incluso pueden referir molestias en el oído, lo que llamamos el dolor referido, ¿no? Todos los dolores de los dientes, de las caries, los flemones, todas estas cosas pueden dar el lugar referido en el oído. Entonces es importante que nosotros los pediatras nos acordemos de preguntar esto y explorar bien los dientes, ¿vale? Y luego normalmente decimos que cada vez que la mandíbula se estabiliza más, cuantos más dientes tiene. Entonces cuando ya van apareciendo el primer molar definitivo, la famosa muela de los 6 años y de aquí en adelante, pues es menos frecuente encontrar este bruxismo por la noche. Entonces si ya tenemos más dientes, el niño va creciendo y persiste este bruxismo, también es un motivo de consulta. Por tanto, también, estamos hablando de niño pequeño, pero adolescente que tiene bruxismo, tiene que estar visto por el odontólogo seguro 100%, ¿no? Y hablábamos al principio con lo de los mitos sobre el diagnóstico, ¿no? Que si requerimos alguna prueba para este tipo de alteración, cuando nos lo cuentan los padres. Y generalmente el diagnóstico del bruxismo es clínico, ¿no? Está basado en la historia clínica que nos cuentan los padres, ¿no? Pues es que por la noche le oigo castañear, me acerco a la cama y está completamente dormido y moviendo la mandíbula y suena y suena y suena. Pues en la mayoría de los casos no hay que pedir ningún tipo de prueba, ¿no? No hay que hacer ningún tipo de estudio. No, lo único que habría que explorar los dientes, ver el nivel de desgaste de los dientes, ver cómo es la mordida y en estos casos, si es muy pronunciado o incluso el pediatra tiene dudas de que hay alguna alteración, pues derivar al dentista. Ya hemos dicho que es muy importante una evaluación general de los dientes en el dentista, pero más si además este niño presenta bruxismo de forma prolongada. Y esto es importante porque de cara al tratamiento, ¿no? ¿Necesita el bruxismo un tratamiento, el bruxismo en la infancia? Bueno, yo creo que si ya nos habéis escuchado bien todo el episodio, que estamos diciendo es normal, no hay que hacer nada, pues si no hay que hacer nada porque se va a solucionar, seguramente tampoco haya que hacer nada, ¿no? En la mayoría de los casos, un bruxismo en un niño pequeño, sobre todo en dientes de leche, no va a haber que hacer absolutamente nada, ¿no? La mayoría son transitorios, no dan otros síntomas más allá del castañeo de los dientes y se solucionan un poco con el paso del tiempo. Claro, en aquellos en los que es más persistente de duración, persiste más allá de la edad que consideramos normal o presentan sintomatología debida a la tensión muscular, pues se podría valorar la posibilidad de colocar una férula de descarga como la que se coloca en los adultos, pero esto es muy poco habitual en los niños, yo no hemos visto ninguna, pero bueno, recordar
que podría ser un tratamiento en el caso de aquellos bruxismos que tienen una evolución pues peor o más a tendencia a la cronicidad o que ya han alterado, por ejemplo, la mordida. Sí, sobre todo si los dientes ya no son de leche, ¿no? En esos dientes que ya los han cambiado, que son de niño mayor, ¿no? Y sí que es verdad que, como hablábamos al principio, que una de las causas, ¿no?, puede ser debido al estrés o esa tensión emocional, pues sí que se requiere abordar esto, a ver si con eso mejoramos el bruxismo, ¿no? Sí, incluso podría ser un síntoma más en un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de manera que, bueno, el tratamiento del abordaje psicológico de estos episodios o trastornos de ansiedad, de hiperactividad crónicos, pues también van a mejorar el bruxismo y todas las alteraciones que de estas se puedan derivar. Hay una cosa que se dice mucho de que como estos niños con tensión emocional o que son como que tienen como mucha actividad, una cosa que te dicen siempre es que corran mucho más a lo largo, que se cansen para que duerman mejor y más descansados y así como tienen que relajarse tanto, ya no bruxan. A ver, bueno, puede tener cierta parte de sentido, pero los que tenemos hijos que son muy movidos, muy activos, es imposible que los 7 días de la semana consigas tanto, entre comillas, cansancio para que duerman relajados. Así que yo creo que hay que tomarse la vida un poco más tranquila y no esforzarse tanto en eso. Y bien es cierto que cuando alteramos el ritmo del sueño de los niños, ¿no? Nos pasamos, al final decimos que se acueste más tarde para que duerma más. Bueno, de bien es sabido que eso no te va a conseguir más horas de sueño y que probablemente el sueño sea de peor calidad. Entonces que hay que favorecer el sueño en las necesidades de cada niño, que van a ser y con sus rutinas y que duerman tranquilos. Efectivamente. Por tanto, ¿esto se va a poder prevenir de alguna manera? Pues lo que es el bruxismo en sí no, porque tú no puedes prevenir una cosa que hace el niño de forma espontánea y que no tiene ninguna causa clara, ¿no? Pero sí que, pues un poco lo que acabas de decir, mantener unas buenas rutinas de sueño para evitar el estrés que genera alrededor del sueño, pero poco más allá de eso, pues poco vamos a poder intervenir, ¿no? Eso, y observar las cosas que nos deben preocupar de cara a consultar con el pediatra o con el odontopediatra. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. El bruxismo infantil es muy común y en la mayoría de los casos es un proceso transitorio que no requiere tratamiento. No suele causar daño en los dientes de leche, pero si hay dolor o desgaste significativo, conviene consultar con un especialista. Si el bruxismo persiste tras la salida de los dientes definitivos o causa molestias, se debe valorar una posible intervención. Pues con esto cerramos el episodio de hoy. Esperamos haber resuelto algunas dudas y sobre todo tranquilizado a los padres que nos escuchan. Y si os ha parecido útil, compartidlo con otros padres y madres, que seguro que a más de uno le vendrá bien saber que el bruxismo infantil no siempre es un problema. Gracias también a Deslas por hacer posible que sigamos aquí cada semana. Hasta pronto. Adiós. En el siguiente episodio hablaremos de los cólicos del lactante, mito o realidad.